Si sientes que algo se mueve a tus espaldas mientras me escuchas, ya eres parte de nosotros. Para asegurar que este círculo nunca se rompa, suscríbete y deja tu like. Es la señal que necesitamos para saber que sigues ahí, al otro lado del velo. Comparte este episodio con un alma curiosa. Solo si confías en que puedas soportar el peso de lo que aquí se cuenta. Mantén la vela encendida. Llegué a la tienda de novias, La Purísima. El lugar se veía lindo, grandes vestidos en los aparadores, de toda ocasión para fiestas, graduaciones, misas, pero su especialidad eran los de novia, vestidos hermosos, vaporosos y de todos los estilos que pudieras imaginar, corte sirena, victorianos, tradicionales, modernos. Apreté mi sobre contra mi pecho con la solicitud de empleo y entré. Cuando crucé el umbral de La Purísima, el tintineo de la campana en la puerta sonó como una fanfarria de bienvenida. No era una simple tienda, era como un santuario de blancura y promesa. El aire olía a una mezcla embriagadora de lavanda fresca, tul nuevo y el aroma dulce del almidón. Mis ojos, con un brillo casi infantil, recorrieron las hileras de vestidos que colgaban como nubes cautivas. El blanco no era solo blanco, había marfil, crema, perla y champaña. Sentí un cosquilleo en las yemas de los dedos. La textura de los encajes florales y el raso despertaban una añoranza profunda, ese deseo agridulce de un futuro que aún no llegaba, pero que sentía al alcance de mi mano. Me detuve frente a un diseño de corte sirena con pedrería fina. Vi mi reflejo en los espejos de 3 cuerpos, y ahí, rodeada de tanto esplendor, una sonrisa involuntaria iluminó mi rostro. Por un momento, olvidé que estaba ahí para buscar trabajo. En mi mente no parecía la nueva empleada, sino la protagonista de una historia de amor usando aquel vestido. La suave luz de las lámparas de cristal hacía que las lentejuelas centellaran como pequeñas estrellas, y suspiré, sintiendo que aquel lugar era el refugio más hermoso del mundo, un sitio donde los sueños se cosían a medida. Incluso al mirar hacia el escaparate principal, donde la famosa figura presidía la entrada, no sentí miedo. Fue un instante de euforia. La belleza de la Pascualita me pareció simplemente una obra de arte. Qué privilegio, pensé, pasar mis días rodeada de tanta belleza. Me quedé estática frente al escaparate, hipnotizada por la perfección de los pliegues en aquel vestido de satén. Estaba tan absorta que no escuché los pasos. Fue el olor, un rancio aroma a tabaco viejo y alcanfor, lo que me hizo girar. Es hermosa, ¿verdad? Casi parece que respira, dijo una voz rasposa como el roce de 2 lijas. Era el dueño, un anciano de hombros caídos y piel tan pálida que parecía translúcida bajo la luz de las lámparas. Me forzó una sonrisa, pero sus ojos, hundidos y amarillentos, no se apartaron de la figura de cera. Sacó un manojo de llaves pesadas y antes de darme la bienvenida oficial, su tono cambió. Se volvió gélido, casi una orden. Escúchame bien, Elena. Aquí hay reglas que no se cuestionan si quieres conservar este empleo y tu paz. Me quedé helada. La alegría de hace un momento empezó a evaporarse. El anciano dio un paso hacia mí, señalando con un dedo tembloroso a la mujer de cristal en el ventanal. Regla número 1. Jamás, bajo ninguna circunstancia, intentes cambiarle el vestido si yo no estoy presente.
Ella es delicada y celosa de su seda. Tragué saliva, intentando asimilar lo absurdo de sus palabras, pero su mirada no permitía bromas. Se acercó un poco más, bajando el volumen hasta convertirlo en un susurro que me erizó los vellos de la nuca. Regla número 2. Durante los turnos de noche, cuando te toque hacer el inventario o la limpieza, nunca le des la espalda por mucho tiempo. Hizo una pausa dramática y juraría que el maniquí, a nuestras espaldas, reflejó un destello de luz en sus ojos. Si sientes que te observa, es porque lo hace. Mantén siempre un ojo sobre ella, Elena. No dejes que la oscuridad le dé ideas. Soltó una risita seca que terminó en una tos asmática. Si cumples eso, nos llevaremos bien. Ahora, ve por el plumero. Hay mucho que preparar para las clientas de mañana. Me quedé sola en medio de la tienda. El silencio, que antes me parecía elegante y tranquilo, ahora pesaba como una losa de mármol. Giré lentamente la cabeza hacia el escaparate. La Pascualita seguía allí, inmóvil, perfecta. Pero por primera vez sentí que aquel vestido de novia no era una prenda hermosa, sino una armadura que escondía algo que me estaba midiendo, calculando cuánto tiempo tardaría en romper mis propias reglas. Los primeros días fueron un bálsamo de rutina que casi logra borrar la advertencia del anciano. Me convencí a mí misma de que sus palabras eran solo el folclore de un viejo excéntrico que quería darle mística a su negocio. La tienda era un desfile de risas de futuras novias, el roce constante de las cintas métricas y el brillo de las tiaras. Sin embargo, al tercer día, la duda se instaló en mi pecho como un nudo de hilo mal atado. Cuando llegué el lunes por la mañana para abrir el escaparate, me detuve en seco. Recordaba perfectamente que el viernes, antes de irme, la mano derecha de la Pascualita descansaba rígidamente sobre su cadera. Pero hoy, esa misma mano estaba extendida hacia el frente, con la palma ligeramente abierta, como si estuviera a punto de recibir una limosna o de tocar el vidrio. Sacudí la cabeza. El jefe debe haberla movido para retocar el encaje, me dije, aunque sabía que el anciano no había estado allí durante el fin de semana. El cambio del miércoles fue más sutil, de esos que te hacen dudar de tu propia cordura. Al entrar, noté que el torso del maniquí ya no estaba de frente a la calle. Estaba ligeramente girado hacia el interior de la tienda, hacia mi mostrador. Pasé toda la tarde sintiendo esa mirada de cristal clavada en mi nuca mientras llenaba los formularios de pedido. Cada vez que me giraba rápido, esperando a atraparla en pleno movimiento, ella estaba allí, estática, perfecta, con esa sonrisa de cera que empezaba a parecerme más una mueca de burla que de alegría. Lo que vi el viernes me quitó el hambre. La Pascualita ya no estaba erguida. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia el hombro derecho, en una posición tan humana, tan de cansancio o de curiosidad, que por un segundo esperé verla parpadear. Lo más perturbador no era solo la posición, era el vestido. Aunque era el mismo diseño de encaje y perlas, empecé a notar que la tela parecía cobrar vida sobre ella. El velo, que yo misma había acomodado de forma simétrica, ahora caía con una naturalidad orgánica, como si se hubiera acomodado solo tras una larga caminata. ¿Te gusta cómo se ve hoy? La voz del anciano me sobresaltó. No lo había oído entrar. Se ve diferente, señor, respondí, tratando de ocultar el temblor de mis manos. Juraría que ayer tenía la cabeza derecha.
Él se limitó a acariciar el cristal del escaparate con un cariño enfermizo. A veces se cansa de mirar siempre hacia el mismo lado, Elena. No la culpes. Hoy te toca el turno de cierre. Asegúrate de que las luces de la bodega queden bien apagadas. El anciano salió de la tienda dejándome sola con ella. El sol empezó a ocultarse, tiñendo el blanco de los vestidos de un rojo sangre. El silencio de la tienda se volvió denso, y por primera vez desde que llegué, la belleza de la seda me pareció una mortaja. Me di cuenta de que, por mucho que quisiera ignorarlo, la Pascualita y yo estábamos a solas, y la noche apenas comenzaba. La tormenta comenzó como un susurro contra los cristales, una lluvia fina que pronto se convirtió en un aguacero pesado. El interior de la tienda, iluminado solo por las luces de emergencia, se llenó de sombras alargadas que daban a los vestidos colgados el aspecto sombras. Bajé a la bodega a acomodar las cajas de tul. El silencio era absoluto, roto solo por el retumbar del trueno a lo lejos. De pronto, un parpadeo eléctrico me dejó a oscuras por un segundo. Cuando la luz regresó, con un zumbido enfermizo, sentí un escalofrío. Miré hacia el pasillo que conectaba la bodega con el salón principal. Allí, en el límite de la penumbra, creí ver un resplandor blanco. Era un hombro de encaje y un velo que se retiraba rápidamente, como alguien que se asoma a una esquina y se esconde al ser descubierto. «Señor». Mi voz salió quebrada. Nadie respondió. Subí las escaleras a trompicones, con el corazón martillando contra mis costillas. Al llegar al salón principal, me quedé sin aliento. La Pascualita estaba en su pedestal del ventanal, pero algo estaba terriblemente mal. Ella estaba agitada. Aunque era de cera, el pecho del maniquí subía y bajaba en un ritmo frenético e imperceptible, como si acabara de correr una maratón para volver a su sitio antes de que yo la viera. Sus mejillas, usualmente pálidas, tenían un tono rosáceo, vivo, y el velo aún se balanceaba sutilmente por el movimiento brusco. El aire alrededor de ella olía a esfuerzo, a sudor humano y a flores muertas. Aterrada, volví a la bodega a recoger mis cosas. Solo quería escapar, pero apenas crucé el umbral, el rabillo de mi ojo captó el movimiento final. Una silueta blanca, alta y rígida, deslizándose por el pasillo a una velocidad antinatural. Antes de que pudiera gritar, la pesada puerta de madera se cerró de un golpe seco, dejándome en una oscuridad total. Golpeé la puerta, llorando, gritando, jurando que escuchaba el roce de las uñas de cera rascando la madera del otro lado. No hubo voz, solo un susurro gélido que se filtró por la rendija. «Pruébatelo, te quedará mejor que a mí». No sé cuánto tiempo pasé encerrada. El dueño me abrió a la mañana siguiente con una expresión de fingida sorpresa. No dije nada, no pedí explicaciones. Salí corriendo de la tienda y nunca regresé a recoger mi último pago. Renuncié por teléfono, balbuceando excusas que el anciano escuchó en un silencio sepulcral antes de colgar. Pasaron 20 años y una ciudad entera de distancia para que me sintiera a salvo. Había evitado el centro, las leyendas y cualquier vitrina que exhibiera figuras de cera. Pero hoy era el día de mi hija. Ella, radiante y llena de esa alegría que yo perdí hace tiempo, me arrastró hacia una boutique de novias moderna y minimalista en la zona más lujosa de la ciudad.
Esta tienda es nueva, mamá. Aquí no hay historias raras, me dijo, tratando de calmar el temblor de mis manos. Entramos. El lugar era blanco, frío y lleno de espejos, pero el aire se volvió denso de repente, cargado con ese olor a lavanda vieja y barniz que me hizo retroceder un paso. Al fondo, bajo una luz cenital que parecía una guillotina, estaba ella. Entonces, el tiempo se detuvo. Mis ojos se clavaron en el rostro de la Pascualita. Sus ojos de cristal, fijos y vidriosos, no me miraban a mí. Estaban clavados con una voracidad absoluta en mi hija. De pronto vi el destello. Un brillo antinatural, húmedo, cruzó sus pupilas muertas. Lentamente, con la parsimonia de quien ha esperado décadas para cobrarse una deuda, las comisuras de sus labios de cera empezaron a subir. No fue una sonrisa de paz, fue una mueca torcida, asimétrica y cruel. Una sonrisa que revelaba que el hambre de la tienda nunca se había saciado. El maniquí comenzó a sonreír malévolamente, y por un segundo, a través del reflejo del cristal, juré ver cómo una de sus manos, aún con sus venas y huellas dactilares perfectas, se cerraba sutilmente en un puño, como si ya estuviera sujetando el alma de mi hija. Y mientras la arrastraba hacia la salida, no pude evitar mirar atrás una última vez. La Pascualita seguía allí, con su sonrisa de depredadora grabada en la cera, recordándome que algunas deudas no se olvidan, solo esperan a que el fruto esté lo suficientemente maduro para ser cosechado.